Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el profesor Miguel Buendía para una sesión más de Aprende en Casa, sexto grado. Y empezamos de esta manera. Aprendo en casa. Bien, les cuento que como parte de las actividades de la escuela celebramos la llegada de la primavera. Probablemente has visto imágenes en las que se le presenta con días soleados, cielo despejado, plantas que florecen y pájaros que cantan. Pero en realidad, ¿has observado que es así? ¿Por qué se producen las estaciones? ¿Qué las caracteriza y cómo influyen en la vida de los seres vivos? El reto de esta semana será crear un juego en el que des a conocer tus hallazgos y promuevas la reflexión sobre ellos. Para responder a este reto, te voy a plantear las siguientes actividades. Primero, proponer alternativas para prevenir y disminuir los riesgos de desastres naturales en tu localidad. Explicar cómo las estaciones influyen en la vida de las plantas. Crear juegos cooperativos para compartir con la familia. Emplear estrategias referidas a la proporcionalidad para calcular valores. Crear musicrogramas a partir de la música de Antonio Vivaldi. Planificar y escribir las instrucciones de un juego creado por ti relacionado a las estaciones del año. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, empecemos con la primera actividad de esta semana. La actividad para esta semana será proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2. Los recursos que utilizaremos serán el texto Plan Familiar de Emergencia, hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero. La meta para el día de hoy es proponer alternativas para disminuir la vulnerabilidad de las personas ante fenómenos naturales en el área de personal social. Muy bien, leemos las siguientes noticias. Huaicos inundan casas y calles tras activación de quebradas. Las fuertes lluvias activaron varias quebradas en las sierras del país y se desencadenó una inundación. El agua, el lodo arrasaron con casas, mercados y vehículos. Fecha 20 de febrero del 2020. Siguiente noticia. El huaico se llevó a mis animalitos y destruyó toda mi casa. Este es el testimonio de un sobreviviente que perdió su casa debido a un huaico. Este hecho ocurrió en la selva del país. Fecha 23 de marzo del 2017. Y por último, otro huaico obstruye carretera que conecta importantes ciudades del país. La carretera fue bloqueada por un huaico, motivo por el cual muchos viajeros quedaron varados en la carretera. También quedaron varadas cargas de productos de primera necesidad. Fecha 15 de febrero del 2016. Bien, ¿qué tienen en común estas noticias? Que nos hablan de un desastre natural y en específico de un huaico en diferentes lugares de nuestro país. Y es que la caída de huaicos es frecuente y sobre todo es natural que suceda en diferentes partes del país. Incluso puede que suceda en tu comunidad. ¿Has pensado si alguna vez podría caer un huaico en la localidad donde vives? ¿O si alguna vez ya cayó un huaico en la comunidad donde vives? Muy bien, empecemos con estas actividades. Después de haber leído las noticias, respondemos las preguntas. ¿Qué fenómeno natural afectó a las personas según las noticias? Hacemos una pausa al video, contestamos. ¿Crees que hayan sido vulnerables por el factor de exposición? Porque ya hemos visto de que el factor de exposición es cuando las personas construyen sus viviendas en lugares propensos a la caída de huaicos o algún tipo de desastre natural. Habrá sido por eso que han caído
o que han sido vulnerables esas personas? Contestamos, por favor, según nuestras ideas. ¿En qué lugares ocurrieron los huaicos de acuerdo a las noticias? ¿En qué mes del año ocurrieron? ¿A qué estación del año corresponden estos meses? Muy bien, enero, febrero, ¿qué estación del año corresponde? ¿Corresponderá a verano o a invierno? Ya hemos analizado en qué fecha sucede el verano y el invierno en el hemisferio sur. Así que contestamos de acuerdo a sus aprendizajes. ¿Por qué suelen ocurrir huaicos en esta estación? ¿Crees que las personas afectadas por los huaicos han estado preparadas para afrontarlos? ¿Por qué? ¿Qué podrías hacer para estar preparados y disminuir la vulnerabilidad ante la posible ocurrencia de un huaico? Una vez contestadas estas preguntas, pasamos a la siguiente actividad. Recordemos que un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua que mezcla lodo y bloques de roca de grandes dimensiones y se moviliza a gran velocidad a través de quebradas o valles. Los huaicos se producen en época de lluvias, entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación del verano. Los huaicos y otros fenómenos naturales por sí solos no causan daños. Las personas se vuelven vulnerables cuando se exponen a ellos. Por ejemplo, cuando construyen sus casas cerca de las laderas o en los cauces de los ríos. Muy bien, ya sabemos el factor exposición en qué consiste. Entonces, ya sabemos en qué época del año se producen, ya sabemos qué estación del año se produce. Y también hemos identificado qué es un huaico, como lo vimos en la semana anterior. Y ahora pasamos a la siguiente actividad. Es importante estar preparados ante los huaicos y otros fenómenos naturales que pueden ocurrir y afectar. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, cada familia debe tener un plan de emergencia ante algún desastre. Al respecto, te invitamos a leer el texto Plan Familiar de Emergencia, disponible en la descripción del video o en la sección recursos de esta plataforma. En el plan de emergencia ante un aluvión o huaico que se encuentra en el plan familiar de emergencia, que ya les dije, vamos a leerlo hoy, encontramos lo siguiente. Plan de emergencia ante un aluvión o huaico. Antes del aluvión o huaico, ¿qué debemos de hacer? Construir nuestra vivienda o cualquier edificación en zonas o espacios seguros, no en lugares donde haya ocurrido aluviones o huaicos, ni en pendientes de terreno inestable o en zonas inundables. Establecer un sistema de vigilancia y alerta en las quebradas. Puede ser con silbatos, campanas, trompetas, etcétera, ¿no? Megáfonos incluso. Y hazlo en coordinación con las autoridades de tu localidad. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vigilemos las quebradas, los ríos, vamos a saber si hay cambios, si hay movimiento de roca o si hay alguna amenaza de algún desastre. Y podemos pasar la voz a nuestros vecinos con silbato, con campana, trompeta, con sirenas, etc. Es por eso muy importante organizarse con las autoridades de nuestra localidad. Tercero, identifica y difunde entre tus vecinos las zonas de seguridad y las rutas de evacuación con apoyo técnico de las autoridades de gestión de riesgo de desastres de tu localidad. Cuarto, elabora un croquis y ubica las zonas vulnerables, zonas seguras y zonas de evacuación de tu casa, barrio y comunidad. Ubícalo en un lugar visible. Prepara y ten lista tu mochila de emergencia. Elabora tarjetas de información familiar. Durante el huaico, ¿qué debemos de hacer? Conservar la calma,
en todo momento. Infunde seguridad y ayuda a los demás. Segundo, presta atención a la alarma preestablecida. Tercero, evacúa rápidamente a la zona de seguridad, llevando a tu mochila de emergencia y las tarjetas de información familiar. Cuarto, sigue las indicaciones de las autoridades. ¿Qué hacer después de un aluvión o huaico? Colabora en el restablecimiento de los servicios básicos, del agua, desagüe y luz. Muy importante que todos colaboremos de esta forma y sobre todo en una época de pandemia que esos servicios pueden ser de necesidad para que las personas vulnerables puedan mantener y preservar su salud. Segundo, evita caminar por la zona en la que ocurre el aluvión o huaico. Colabora con el rescate de las personas, siempre y cuando estés preparado para hacerlo. Muy bien, ya sabemos qué hacer antes, durante y después de un huaico y aluvión. Pero en esta temporada de pandemia y emergencia sanitaria por la pandemia COVID-2019 o COVID-19, es importante el uso de la mascarilla a nivel familiar. No se olviden de ello, pequeños. Bien, continuamos. También en la ficha de trabajo encontramos lo siguiente. Croquis de vivienda y sus alrededores. El croquis con las zonas seguras al interior de la casa y fuera de ella, las zonas vulnerables y rutas de evacuación, debe ser elaborado y ubicado en un lugar visible de la casa. Este es un ejemplo del croquis del interior de una casa. Muy bien, desagüe sin tapa. Hay riesgo de vulnerabilidad. La entrada de la casa, comedor, cables eléctricos sueltos. Es riesgo de vulnerabilidad. Pared peligrosa que se puede ser de adobe o que es de conocimientos de ruidos, está a punto de caerse, o se puede caer porque el agua lo puede afectar y puede filtrar demasiado líquido que haga caer la pared. Por eso es peligrosa esta pared. También pared húmeda del baño. Los servicios higiénicos, generalmente las paredes están húmedas y son zonas vulnerables porque se pueden caer muy fácilmente. Ese es el croquis de un hogar. ¿Te animarías a hacer el tuyo? Estoy seguro que sí. Pero veamos qué nos trae las siguientes actividades. La mochila de emergencia contiene artículos indispensables para que los miembros de la familia puedan sobrevivir las primeras 24 horas después del desastre natural. Debe ser colocada en un lugar de fácil acceso durante la evacuación. Los artículos indispensables que deben contener son artículos de higiene, como gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paquetes de paños húmedos, botiquín de primeros auxilios, alimentos, comida enlatada, galletas de agua, agua embotellada, sin gas, chocolate, abrigo o una manta polar, artículos de comunicación, linterna y pilas, radio portátil, agenda con números de emergencia, útiles para escribir, y otros, dinero en efectivo, bolsa de plástico resistente, un cuchillo multipropósito, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva y mascarilla. Esos son los elementos que debe contener nuestra mochila de emergencia. Muy bien, ya estamos terminando de explorar nuestra ficha de trabajo. Vamos a ver qué más trae nuestra ficha de trabajo. También trae una tarjeta de información, donde cada miembro de la familia debe tener una tarjeta de información familiar como la siguiente. Cada uno de los miembros de la familia debe tener esta ficha de información. Debe contener los nombres y apellidos, el colegio, dirección, teléfono, lugar de evacuación, nombres y apellidos del papá, lugar de trabajo del papá, dirección, teléfono, lugar de evacuación. ¿Qué quiere decir lugar de evacuación? Si yo me encuentro en la casa, yo me encuentro en la escuela,
sucede un sismo, un huaico, un aluvión o cualquier otro tipo de desastre, yo ya tengo que tener preestablecido a qué lugar voy a dirigirme para esperar a mis familiares. Puede ser un patio principal de, algún, de alguna vivienda que esté libre. Podría ser también un parque, podría ser al frente de un municipio, cerca de la iglesia, pero este lugar tiene que estar en un lugar seguro o ubicarse de manera segura. No puede estar cerca de cables, no puede estar en la ladera de los ríos, no puede ser vulnerable. Luego, continuando con la ficha, tenemos nombres y apellidos de la mamá, lugar de trabajo de la mamá, dirección, teléfono y lugar de evacuación. Es decir, en otras palabras, dónde se van a reunir si sucede un desastre natural o alguna emergencia. Luego, nombres y apellidos de otro familiar que frecuenta a la familia. Dirección, teléfono, lugar de evacuación y teléfonos de emergencia como la policía, bomberos, serenazgo, defensa civil, etc. Esta información familiar cada uno de los miembros de la familia debe de tener para saber ubicar e identificar los lugares de evacuación y a quién llamar en caso de peligro o de emergencia. Muy bien, ya hemos analizado la ficha. Ahora veamos la siguiente. Luego de leer el texto, reflexiona y responde a las siguientes preguntas. ¿En tu barrio o comunidad está expuesto a algún peligro o desastre originado por un fenómeno natural como el huaico? ¿Cuál? Sabemos que muchos de nosotros no vivimos en la ladera de los ríos ni en una zona peligrosa de algún valle. Sin embargo, de repente hay algún otro tipo de desastre natural al que seamos vulnerables por nuestra ubicación. Por ejemplo, el sismo. Nuestro país, por ubicarse en el círculo del fuego, tenemos peligro inminente de un sismo en cualquier momento. Por ello, que debemos de considerar que estamos en peligro de desastre originado por un sismo. Y también, ¿qué otros desastres estamos vulnerables de acuerdo a nuestra ubicación del hogar? Siguiente pregunta. ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia el fenómeno natural? Muy bien, si se trata de huaico, ¿en qué meses se presenta con frecuencia este fenómeno natural? Si se trata de sismos, se sabe que no podemos determinar en qué temporada sucede. Es impredecible. Continuamos. ¿Tu familia tiene algún plan de emergencia ante desastre que puede ser originado por el fenómeno natural? ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso que ocurra algún desastre originado por un fenómeno natural? ¿Cuáles son las rutas de evacuación? ¿Tienen preparada en casa una mochila de emergencia? La mochila de emergencia, ¿qué debe contener? ¿Para qué servirá esta mochila en caso de algún desastre originado por un fenómeno natural? ¿Tienen preparadas tarjetas de información familiar? ¿Qué datos son imprescindibles en estas tarjetas? ¿Cómo utilizarías estas tarjetas en caso de un desastre originado por un fenómeno natural? Y por último, ¿qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudar en caso de desastre o emergencia? La comisaría, bomberos, Cruz Roja, etc. ¿Sabes cuáles son los números de emergencia? Una vez contestadas estas preguntas, podemos pasar a la siguiente. No te olvides realizar pausa al video de ser necesario para completar tus actividades. Muy bien, teniendo en cuenta el peligro de desastre originado por un fenómeno natural, que puede afectar a tu barrio o comunidad, y el texto plan de emergencia que leíste en tu cuaderno u hoja de uso, realiza lo siguiente. Dibuja un croquis de tu casa y barrio. Identifica las zonas seguras, zonas vulnerables y rutas de evacuación a utilizar
ante la presencia de un fenómeno natural que pueda afectar a tu barrio o comunidad. Elabora tarjetas de información familiar para todos los miembros de tu familia. Y por último, escribe una propuesta de acciones a realizar antes, durante y después del desastre originado por un fenómeno natural. Puedes utilizar el siguiente esquema. Propuesta de acciones ante el desastre originado por un fenómeno natural. Antes de, durante y después de. Esta propuesta te va a ayudar a organizar mejor tu plan de emergencia familiar. Una vez concluida esta actividad, en familia te invito a comentar las noticias que has leído sobre los huaicos y la importancia de estar preparados para afrontar algún fenómeno natural que pueda afectar a tu barrio o comunidad. Por ejemplo, contar con un plan familiar de emergencia ante un desastre originado por un fenómeno natural. Contar con una mochila de emergencia, tarjetas de información, etc. También socializa con ellos las actividades que realizaste, la propuesta de acciones ante un desastre originado por un fenómeno natural, el croquis y las tarjetas de información. Pídeles que te den sugerencias para mejorar. Y por último, escriban un compromiso para poner en práctica la propuesta de acciones ante la presencia de un fenómeno natural. Para concluir esta actividad debemos reflexionar. ¿Cómo te ayudarán a afrontar situaciones de desastre las acciones de tu propuesta? El texto Plan Familiar de Emergencia te ayudó en la elaboración de tu propuesta de acciones. ¿Cómo? ¿Qué es lo que aprendiste en esta actividad que te puede servir para crear un juego? Y completa el siguiente cuadro. ¿Qué sabías antes de iniciar la clase? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo lograste? Espero que la clase de hoy haya sido de utilidad para completar las actividades de la plataforma Aprende en Casa. Conmigo será hasta luego. Muchas gracias.